español, del lenguaje español. Y hoy vamos a mirar lo que ha hecho el trabajo de la Federación Mundial de Naturopatía hasta hoy. En el inicio de la idea de unir naturópatas en el mundo fue realmente de dos personas. Una colega y llamada también amiga, Tabasa Parker, Naturopathic Doctor de Estados Unidos, y John Wardle, Naturopathic Doctor y médico de Australia, tenían la idea de difundir la profesión de naturópata al mundo y presentar el trabajo adelante de instituciones internacionales como la OMS, UNESCO, Naciones Unidas, y fueron a la Asamblea General de la OMS en 2014, invitado por el grupo de los quiroprácticos, porque ellos son una ONG en la OMS, los quiroprácticos. Ellos dos estaban invitados como delegados. Fueron a hablar con el presidente del Departamento de la Medicina Tradicional, Dr. Zhang. Y él ha dicho, bueno, la idea es muy bonita, difundir lo que hay en el campo de la naturopatía, porque nosotros también trabajamos con documentos como el Benchmark de Naturopathy o la estrategia de la medicina tradicional, pero nosotros no hablamos con personas. La OMS no puede cualquier persona dar la bienvenida y ser miembro. Eso es una organización gubernamental donde hay estados miembros y donde hay ONGs. Y ONGs tienen que ser federaciones. Y tienen que ser la representación más fuerte del mundo de una profesión. Por ejemplo, los quiroprácticos lo consiguieron en un camino de 10 años. Trabajo presentándose, conociéndose con el Departamento de Medicina Tradicional y han dicho, bueno, os aceptamos como ONG. Entonces ellos dos fueron con esta idea al Congreso Internacional de Naturopatía, que se celebró la primera vez en julio de 2003 en París, con esta idea. Habían reuniones sobre la iniciativa de fundar una Federación Mundial Naturopática. Yo asistí ahí también como visitante. En 2014 también fuimos de la OCM FENACO de España, yo fui ahí a dar una ponencia. Y en la ponencia después me preguntaron si teníamos interés a juntarnos con otros 30 delegados en representación de más de 20 años, porque eso era un evento donde se encontraron muchos naturópatas. Entonces teníamos reuniones para discutir los criterios, estándares, nombre de la federación, eso ha sido lo más importante. La primera propuesta fue Federación Mundial, bueno, tengo que decirlo en inglés, World Federation of Naturopathic Medicine. Y yo fui la única que iba de Europa, de España, prácticamente, no fueron muchos ahí. Las reuniones fueron la mayoría de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, donde está el término Naturopathic Medicine, un término totalmente adaptado al público, todos saben lo que es. Y yo he hecho una propuesta en llamarlo World Naturopathic Federation o Federación Mundial Naturopática, porque en el mundo, por ejemplo, español o en el mundo
hay regulación, el término medicina podría tener cruces y posibles malinterpretaciones. Queríamos darlo muy claro que es una federación de naturópatas, de naturopathic doctors. Muy bienvenidos también claramente otras profesiones, pero tienen que ser también naturópatas, ¿no? Si son médicos, por ejemplo, como la doctora Flores, pero también tenían que tener una carrera en naturopatía. Como el John Ward, uno de los fundadores, que es médico, pero tiene también una carrera en naturopatía. Para tener desde el principio, desde la educación de sus estudios, claro lo que es naturopatía. Naturopatía no es una herramienta, es una disciplina, es una forma de pensar el pathos, el senda de la naturaleza en cuestiones de salud. Naturopathy, the path of nature, and health issues, ¿no? En inglés. Entonces, eso fue luego aprobado, que se llama World Naturopathic Federation y no World Federation of Naturopathic Medicine. Entonces, fue nombrado un comité de 8 personas interino que tenían que empezar un trabajo. Ese fue las reuniones en París en 2014 y ese fue el comité nombrado para empezar el trabajo. Todavía no era una federación, solo era la propuesta y la idea. Todo muy joven, ¿no? Entonces, una fue nombrada una colega de Canadá, Dr. Alba Lloyd, presidenta de interino, ¿no? Tabata Pato, uno de los fundadores de Estados Unidos como vicepresidenta, Australia como tesorero, España como secretaria general, Bélgica, Francia, India y Nueva Zelanda. Representantes para empezar el trabajo. Función de ese comité interino era incorporar la WPNF, completado en Canadá en 2014. Crear un sitio web básico completado que se puede encontrar aquí. Crear acceso correo electrónico completado, que eso es el correo electrónico a la federación. Escribir una nota de prensa en 11 idiomas se fue difundido. Establecer criterios de membresía, relacionar y so weiter. Está completado. Y más cosas, ¿no? Crear estatus de la WPNF completado. Entonces, en 2015 fue la primera asamblea general donde fueron elegido la junta directiva formal. Esa primera asamblea general fue en Calgary y así se ha elegido una junta directiva. Pero, ¿qué era la idea de todo este proyecto? Una misión para presentarse al público, a federaciones internacionales, pero tiene que tener una idea. Entonces, la misión fue que todos estaban de acuerdo con esta idea, apoyar el crecimiento y la diversidad de la naturopatía en todo el mundo. El apoyo a la regulación. No es que la federación regula, no puede, ¿no? Pero da apoyos, porque así podemos aprender uno al otro. Mira, en Alemania es así, en Australia es así, cómo ha sido la experiencia, qué regulación al final era para la profesión. Todo es para instalar una profesión para las herramientas y no una terapia natural o una técnica, porque técnicas no tienen regulación. Técnicas son abiertas a todo el mundo, pero la profesión está que lo puede adaptar luego con sus leyes, sus protecciones, sus deberes. También una profesión tiene su margen y ahí podemos encontrarnos todos y trabajar legalmente como nosotros. Eso era una de las misiones más importantes, es apoyar la regulación. Luego, la promoción de la acreditación y el más alto de los estándares educativos para nuestra profesión global. En muchos países todavía no hay un
inversión del Estado. Entonces, no hay una posibilidad de crear una universidad privada que está aprobada por el Estado. O hay universidades privadas del Estado, o hay educaciones voluntarias, cursitos aquí, pero el acreditado por el Estado es lo que realmente da una profesión. Una profesión empieza con su formación. Entonces, eso es muy común en Estados Unidos, en Canadá, en México, como hemos oído, en Chile. Hay institutos de acreditación que, ¿no? ¿Si lo he entendido bien? En otros países todavía no lo sé. Argentina quizás hay institutos de acreditación. Ministerio de Salud. Por ministerios. Entonces eso hay que mirar en cada país qué educación hay. Entonces, fomentar la investigación naturopática. Para ser una profesión seria hay que tener estudios. ¿Qué vale para qué? Establecer y mantener una base de datos de las organizaciones, de escuelas, de regulación. Si, por ejemplo, hay una cuestión de un naturópata de Sudamérica y quiere estudiar en Norteamérica, podemos meterlo en la base de datos de una escuela o una universidad acreditada por el Estado en Norteamérica y decirle, recomendarle este instituto. Y trabajar con agencias mundiales, como era el inicio de la idea, OMS, las Naciones Unidas, UNESCO, para quizás un día proteger la naturopatía como un bien cultural, que tiene una historia de 2.000, 2.500 años. Luego, la Junta Directiva en junio de 2015 que se ha elegido era para empezar realmente la federación, y en las primeras elecciones fue elegida como presidenta Aida Lloyd de Canadá, vicepresidenta yo de España, secretario general de Congo. Congo tiene una pequeña asociación naturopática. Y justamente el comité interino les ayudó en formar una asociación porque no había nada, pero hay estudiantes que estudiaron en Norteamérica, en Canadá, por ejemplo, hizo un palo, por ejemplo, y que fueron a su país a empezar a trabajar, pero no hay una asociación. Entonces, se pueden crear una asociación legalmente, sin ánimo de lucro, una asociación de profesionales del naturópata. Y el tesorero, Michael Cronin, una persona, el presidente de honor de muchas asociaciones de Estados Unidos, y viene de la asociación de American Association of Naturopathic Physicians. Estos nombres, como lo veo yo, no son la parte importante. La parte importante son las asociaciones que se comprometen a decir sí, trabajamos juntos. Eso es cambiable. Yo no me veo así como muy importante ahí. Es cambiable. Si alguien de la OCE Internacional de España viene y dice, yo ahora voy de delegado, digo, muy bien. Pero lo más importante es que las asociaciones, como en la OMS, los Estados miembros que tienen voto, son la representación del país con su Ministerio de Salud. Aquí lo mismo, en pequeño, las asociaciones nacionales son las que representan el país con un voto, pero las asociaciones tienen que cumplir algunos criterios, que no son un negocio, que no están relacionados dependiendo del gobierno, que no son de una escuela, pueden recomendar un estudio de naturopatía claramente, pueden estar conectados con una base de datos, pero no pueden estar en un negocio. Fue
hecho grupos de miembros, diferentes grupos de miembros para poder abrir a la mayoría del mundo, dar una posibilidad entrar a la WFNR. Primero, la categoría que realmente tiene voto es el miembro de pleno voto. Son los únicos que tienen un voto. Es una asociación naturopática nacional legalizada. Por país puede entrar solo una. Entonces, si hay más asociaciones nacionales que cumplen estos criterios, se recomienda hacer una alianza y salir con esa alianza con un voto. Es como, por ejemplo, si hay que hacer una cooperación política en un país para que un gobierno existe con un voto en la OMS, por ejemplo, ¿no? Asociaciones que son primero una junta de naturópatas, Naturopathic Doctor, HP, que son Heilpraktiker, es un perfil alemán que es legalizado, y su equivalente. En unos países se llaman Naturopathic Physicians o Naturopathic Doctors, MDs. Entonces, son diferentes términos que significan lo mismo. Claramente que pueden tener otra profesión si quieren, ¿no? Pero que representa esa asociación naturópatas al primer lugar. Recomiendan, esas asociaciones que recomiendan la formación naturopática más cualitativa disponible en su país, con un mínimo de 1.500 horas. Eso es muy poco en mi punto de vista, pero es para abrir un margen más grande de posibilidades para que países pequeños puedan entrar donde todavía no existen educaciones organizadas como de muchos años. Hemos adaptado al Benchmark of Naturopathy, que lo recomienda. Por ejemplo, hay también un marco marco europeo de cualificaciones que tiene el bachelor, el máster, empieza con unos 2.000 horas y luego también es una adaptación, pero hemos cogido la más básica que existe mundial y es la que recomienda la OMS para tener un acuerdo con la OMS. No pueden ser controlados o dependientes de una empresa, escuela, gobierno. Por país hay solo una asociación naturopática que puede ser miembro de pleno voto. Todos estos criterios vienen de la recomendación de la OMS, que ha dicho, si no lo hacéis así, no entráis. Esos son los estatutos. Más información se puede encontrar en la página web, debajo de los membership. Hay otros. Mira, primero, los miembros de pleno derecho al voto que hay hasta ahora son Bélgica con la Unión de Naturopaths de Bélgica, Canadá, Canadian Association of Naturopathic Doctors, CANT, Francia con la Organization of Natural Medicine and Health Education, OMNES, Nueva Zelanda, Association of Medical Herbalists, que son prácticamente naturópatas, pero tienen el nombre de Herbal Medicine. También hay una propuesta de hacer una alianza. España, con la Organización Colegial Naturopática de España. Inglaterra, con el General Council and Register of Naturopaths. Estados Unidos, con la American Association of Naturopathic Physicians. Congo, muy pequeño todavía, pero está creciendo. Congo Naturopathic Physicians Association y Saudi Arabia Association of Naturopathic Doctors. Esos son los de pleno voto. La junta directiva puede ser solo de delegados de las asociaciones del pleno voto. Entonces, de aquí sale la presidenta, de aquí vicepresidenta, de aquí el secretario general y de aquí el tesorero.
miembros son asociados naturopáticos, organizaciones que tienen la misión de la WVNF, pero que no cumplen con los criterios. Significa que son, por ejemplo, mucho más pequeña que una más grande, porque la más grande de su país es la que representa, pero pueden añadirse como miembros asociados. Estos miembros no tienen derecho al voto. Los mismos criterios que son generalmente de naturópatas, ENTIs o heilpraktiker, pagan su cuota pero no pueden votar. Pueden asistir a las reuniones como observadores y pueden tener toda la información materiales de la WVNF, tienen acceso a eso. Hay miembros, ¿qué miembros asociados hay hasta ahora? Que Australian Register of Naturopaths and Herbalists, todavía no entraron porque en Australia hay más asociaciones nacionales de naturopatía y se recomienda que se junten. Australian Naturopathic Practitioners, en Canadá es una más pequeña, Manitoba Naturopathic Association, Nepal y otra de Norteamérica. Otro grupo de miembros muy interesante es miembro educativo. Son institutos educativos que forman naturópatas y su equivalente con los objetivos que son consistentes con la WVNF, pagan cuotas pero no pueden votar porque es un negocio. En el momento cuando no es sin ánimo de lucro, una federación no puede tener voto en la OMS. Lo mismo que antes, pueden asistir a reuniones y tal y cual. Miembros educativos que hasta ahora tenemos son todos colegios, escuelas, universidades. Australia, Canadá, Francia y Nueva Zelanda. Los miembros educativos también pueden trabajar, como todos los miembros, en comités. Significa comités de trabajo de diferentes temas. Por ejemplo, hay un tema de mirar qué estudios hay en qué país. Un miembro educativo claramente puede llamar un delegado para que trabaje en este comité. Con mucho gusto, bienvenido, porque necesitamos información de los países para poder tener una mapa global de la profesión. Luego hay patrocinadores, como en cada federación. Cada federación vive también un poco de patrocinadores. Hay patrocinadores sin ánimo de lucro que pueden participar, patrocinadores privados. Por ejemplo, si una persona dice, oh, eso me gusta, yo voy a apoyar este proyecto, y puede ser patrocinador. Con los objetivos de la WVNF pueden también asistir a las reuniones, pueden ser observadores, como una ONG. Tenemos de Francia International Congress on Naturopathic Medicine, de Estados Unidos Foundations of Naturopathic Medicine. Han hecho hasta ahora un trabajo fenomenal. ¿Quién ha oído una vez de esa foundation? Están publicando un libro con honores de la naturopatía, personas que trabajan con mucha experiencia desde hace muchos años y están escribiendo un libro sobre la naturopatía. Si eso se publica, puede ser algún libro de referencia. Y otra asociación que es patrocinador sin ánimo de lucro, patrocinadores privados y se salga solo, corporativos, lamentablemente todavía no lo tenemos. Estamos esperando a eso para poder hacer realmente un trabajo global. Porque todos trabajamos totalmente voluntario.
naturópatas y queremos nuestra profesión respetado adelante del mundo y del público. Por eso estamos también dependiendo un poco de patrocinadores. Entonces, en agosto de 2014 fue mandado un cuestionario a asociaciones nacionales, en lo cual fueron 79 cuestiones relacionadas con la naturopatía, mandaron a muchos países, respuesta fue de 22 países. Argentina, creo que fue por usted, ¿no? Que lo ha participado, Australia, Bélgica, Canadá, China. Si a alguien le interesa qué asociaciones exactamente, tengo aquí las direcciones de cada país. Dinamarca, Francia, Alemania, India, Italia, Luxemburgo, México, Nepal, Saudi Arabia, España fue rellenado por la OCDE, Reino Unido, Venezuela, Zambia. Solo, lamentablemente, 3 de Sudamérica. Quizás lo hacemos otra vez, cuando estamos un poco más crecidos, para tener una información más global. Entonces, 6 de las 7 regiones mundiales, porque la WNF también está repartida como regiones como la OMS, han contestado. 2 de África, 4 de Asia, 8 de Europa, 3 de Latinoamérica, 2 de Norteamérica y 2 de Oceanía. 62 de los respondientes tienen más que 10 años, 29 más que 20 años de experiencia como naturópata, naturopathic doctor y esta profesión. 62 de los respondientes representan una asociación nacional de naturópatas. ¿Por qué tan bajo? Porque hay países donde no había todavía una asociación. Por ejemplo, Saudi Arabia en esta época no tenía asociación, se lo ha instalado mientras tanto. Ese reporte se puede bajar en la página web de la WNF. Entonces, ¿qué fueron las informaciones más comunes de este reporte? 85%, y de eso estuvimos súper contentos, dijeron que aplican los principios naturopáticos. Que también existe ya una explicación que cada uno de vosotros lo reconocéis, aunque tenía que estar en un documento. La American Association of Naturopathic Physicians, juntos con otros, han hecho un documento y han también hecho cuestionarios. ¿Qué principios más comunes está aplicado el naturópata? Y fueron, la mayoría, ¿se puede ver bien? 100% han dicho Healing Power of Nature, Vis Medicatrix Naturae. Es uno de los principios. 100% decían Disease Prevention and Health Promotion, promoción de la salud. 95% decían Tole Totum, trata a la persona integral, entera, física. 95 pues, dijeron First do no harm, no hace daño con lo que estás haciendo. No invasiva. Sí, no es invasiva. 90% dicen treat the cause, ¿cuál es la causa? Trata la causa. Y entonces 185. Doctor es teacher. El naturópata como enseñador, como enseña dónde está el educador, gracias, el camino de la naturaleza para encontrar tu salud. Back to track en inglés. Volver a la salud. Eso es lo que
Entonces eso ha sido muy bonito tener en cuenta que eso es que nos une, la idea detrás de esta profesión y no un nombre. Tiene que tener un feeling, ¿no? Una llenada esta idea. Entonces, respuesta sobre teorías naturopáticas. Vitalismo. 68% dijeron, sí, vitalismo es una de las teorías que estoy aplicando yo cada día a las personas que buscan salud. Nosotros lo llamamos en España los saludantes y no pacientes. Y hay un movimiento muy grande en Alemania que es instalar en el Ministerio de Salud una categoría que es prevención, salud, y están buscando un nombre para estas personas, que no son pacientes ni clientes, porque clientes compran algo, eso es una palabra que no me gusta nada. Yo estaba el año pasado en un congreso en Múnich, hablando sobre el saludante, que tenía el honor en abrir el congreso, a hacer la bienvenida, de la parte de los practicantes, cómo practicamos, y he hecho una propuesta que se puede llamar el saludante, porque es latín. Y a ver lo que pasa, no sé. Quizás se llama así y nadie sabe de dónde viene, que viene de España. Entonces, Hearing Law of Cure. 36% dijeron eso. Significa, se trata de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera, desintoxicaciones, por ejemplo. Y eso significa que tratamos de una forma especial con cualquier herramienta. Si es con hablar, también vale, pero con una herramienta que no hace daño. 36% dijeron que trabajan con la teoría Therapeutic Order. Ayer me acordé de eso, es esa pirámide que dice, aquí arriba tenemos la invasiva, que salva vida, que claramente es espectacular, la cirugía, la medicina, espectacular. ¿Cómo salvan las vidas, ¿no? Aquí abajo tenemos los medicamentos químicos. Esa es un poco la punta de la pirámide. Y aquí viene más y más y más y más la salud y la naturaleza y el camino hacia la salud. Esa pirámide es el Therapeutic Order. Entonces, eliminaciones, han dicho 21%, rehabilitación, 21%, regeneraciones, detoxificaciones, las teorías de la naturaleza. Entonces, aquí fue una información, ¿cuántos naturópatas por región hay? Por ejemplo, África entre 100 y 1000, en Asia tenemos diferentes respuestas, en esta región entre 100 y 2000 no era muy claro. En Eastern Mediterranean fueron menos que 100. En Europa muy diverso, muy diverso. En Latinoamérica muy unido los tres países que han hecho la respuesta. Entre 1000 y 2500, Norteamérica entre 2500 y 500 y los exámenes pueden asistir naturópatas como observadores. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la numerosa cantidad de naturópatas. Aquí es una mezcla. La naturopatía bastante antigua, entre bastante, ¿no? Entre más que 7000 y menos que
pequeñas donde hay una tradición muy larga, pero no hay ninguna profesión instalada como en la naturopatía. Por eso viene esta diferencia. Y así, países que son muy jóvenes en naturopatía, claramente que tienen muy pocos naturópatas todavía. Entonces, formación. Número de escuelas naturopáticas. Todos los países, menos Saudi Arabia, ofrecen formación naturopática. Tipo de programas. Acreditado por el gobierno. Es donde tenemos que llegar. Acreditado por ellos mismos, que dicen, sí, lo hemos controlado nosotros, voluntariamente. O no acreditado. Un cursillo ahí, un cursillo ahí. Duración del programa, acreditado por el gobierno a 5 años y más, pero es un número muy alto porque los países que han contestado son pocos países que tienen acreditado por el gobierno y son los que tienen el estudio más alto. Pero hay más países, como me puedo imaginar, que tienen acreditado por el gobierno y no tienen un programa de 5 años y más. Solo que no teníamos las contestaciones de ellos. 85 de programas 2 años o menos no acreditados y 50 eso hay que cambiar. ¿Por qué? Para tener una profesión seria. Claramente. No tienen que ser universidades del Estado. Porque el problema de eso sería que una universidad del Estado, claramente, que te manda los profesores. Al final es la facultad de medicina que enseña naturopatía. Entonces nosotros como naturópatas, que tenemos el conocimiento dentro, no podemos enseñar, porque no tenemos la cualificación suficiente profesional para enseñar en una universidad del Estado de Medicina. Y no hay otra facultad del Estado que da la plataforma para la naturopatía. No podemos enseñar en la facultad de Derecho naturopatía. O hay que instalarlo y claramente tener un examen muy estricto para un naturópata para que pueda enseñar claramente. Lo veo claramente también así, que tiene él su estudio, que tiene él su experiencia en enseñanza, ¿no? Como lo hace también Chile, para ser acreditado, pero para que los naturópatas tienen la posibilidad de enseñar. En el momento cuando se lleva el gobierno, ya estamos cortando todo el conocimiento de la naturopatía que tiene cada uno de nosotros dentro, aprendido con los años por la experiencia, dado de generación a generación. Son conocimientos muy, muy válidos. Pero no podemos, solo para poder luego entrar en una universidad gubernamental, ahora empezar todos un estudio de medicina. No, sería loco. ¿Sí? Entonces, acreditación en los países. 3 países lo tienen. Sudáfrica tiene la acreditación por el gobierno. Canadá y Estados Unidos. 5 países están instalándolo y hablando con instituciones como Australia, México, hemos oído que ya lo tiene. Argentina está en el proceso, ¿no? Como eran las que contestan. España está en el proceso, Bélgica también. Eso sería, desde nuestro punto de vista, el camino serio y real para poder tener una regulación de la profesión médica. Número y tipo de programas naturopáticos en escuelas. Entonces, contestaciones, aquí 2, 1, 2. Gubernal, si hay una escuela, contestaron 2 que es gubernal, 1 que es voluntario o voluntariamente y 2 que no es acreditado. 2 escuelas, 1 de gobierno, 2 voluntario y 0. Ahora es interesante lo que viene. 3 escuelas por el país, 2 del gobierno, 1 no acreditado. 4 y ahora 5 y más. Eso. Lo más escuelas
que hay, menos lo encontramos claramente con una cualificación unida o unificada. ¿Se dice así? Sí. Como por ejemplo, el Instituto de Normas, de Estándares, da un estándar. Entonces, ahí también sería una posibilidad tener un control de una educación. Hay países que lo han hecho en este camino, como ISO certificado. Nacionalmente, Italia, por ejemplo, lo ha hecho. Se llama una norma italiana. Ha hecho a la profesión del naturópata una norma UNI que dice si vosotros, sello, podéis trabajar como naturópatas y no sois un peligro para el público porque tenéis estas educaciones atrás de vosotros, estáis haciendo estas técnicas y esta profesión se define así. Es voluntario, claramente, pero es algo. Entonces, programas educativos por región. Eso no es muy interesante, pero eso sí es interesante. La regulación. La regulación, hay países donde está totalmente ilegal. Por ejemplo, Austria. Austria está totalmente ilegal practicar la naturopatía si no eres médico. Entonces, la profesión de naturópata es ilegal en Austria. Por eso, en Múnich, donde he estudiado yo y donde enseñé 10 años la medicina tradicional china y acupuntura, es la escuela Josef Angara, se llama. Hay muchos que vienen de Austria, porque es muy cerca, estudian en Múnich, porque claramente que no hay escuelas en Austria para naturopatía, porque está prohibido. Y luego se van a la frontera directamente entre Alemania y Austria, donde por ejemplo vivió Sebastian Kneipp en Bad Wörishofen, que es un campo de naturópatas, y viven en Austria y trabajan en Alemania como Heilpraktiker. En Suiza, muy interesante, acaban de hacer una regulación nacional aquí. Sí o nacional base. Regulación sí, base nacional. Ahí entra Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, México. No. Regulación todavía no. Sí, no, ya tenemos regulación. Ya. Licenciatura en naturopatía significa que la profesión está regulada. Sí, ya el gobierno nos emite una cédula profesional. Fenomenal. ¿Más países? Ecuador. Muy bien, fenomenal. Chile. Fenomenal. Argentina, no lo sé. Entonces, sí por nacional y regional, solo regional, no es ilegal, pero aceptado. No tiene regulación, pero no es ilegal. España, Italia, Francia, casi toda Europa. Es una diversidad tan grande porque de ahí viene la naturopatía. Por favor, es el origen de la naturopatía, la cuna. Empezar con el corpus hipocrático, Grecia, sobre Alemania, venía la naturopatía por Benedictus a Estados Unidos, luego volvió otra vez a España, Sudamérica, ¿no? Pero el origen es Europa. Entonces, últimas novedades de la WNF, que es el último que hemos hecho, es una fundación de 5 comités o grupos de trabajo, donde miembros de la WNF preparan temas especiales. Entonces, si alguien quiere ser miembro educativo, también puede trabajar en estos comités. Cada miembro de la WNF puede mandar representantes para unirse a estos comités, por asociación 2 delegados. Hay un comité tradicional que trabaja en los principios, definiciones, historia, filosofía y teoría de la naturopatía, que soy yo la coordinadora. El comité profesional es un mapeo sobre la regulación y
información naturopática en el mundo. Coordinador es Childan de Nueva Zelanda. Investigación naturopática, colección de publicaciones, apoyar la investigación, que sería interesante, por ejemplo, ese papel. También se podría añadir como primero miembro asociado. Si el miembro de pleno voto todavía no está con los criterios claramente mirado en el país, ¿no? Para trabajar en estos comités, que es realmente luego donde salen documentos. La idea de este comité es escribir un documento, un libro blanco de la naturopatía tradicional, que se puede presentar a la OMS, por favor, en vuestros benchmarks de naturopathy. Por favor, nosotros queremos añadir información y hablar qué es la naturopatía. Luego hay un comité administrador, afiliaciones, estados de federación, coordinador es nuestro tesorero. Y luego hay un comité muy interesante que es alianza a OMS, UNESCO, otras instituciones internacionales. Y ese comité está coordinada por la presidenta de la WNF y su junta directiva. Porque son ellos luego que van a las instituciones internacionales. Y aquí, repito lo que he dicho antes, no importa qué nombre está aquí por detrás. Es la instalación importante que hay que ver ahí. Ahora, pequeñas noticias que hemos hecho la World Naturopathic Federation juntos con la OCF NACO. Estuvimos en la Asamblea General de la OMS del año pasado, ¿no? ¿Este año? Este año. Fueron 4 naturópatas en la OMS. Es la segunda vez. La primera vez esa es Tabitha Parker y ese es John Wall. Eran los primeros que fueron en 2014 para tener la idea de crear la WNF. Ahora nos han invitado como delegados a Michael Cronin de América y a nosotros de España a asistir a las reuniones de la Asamblea General de la OMS. Muy interesante. Todo el mundo, muy alta calidad. Es un congreso educativo, no político. Y una familia naturopática. Con eso quiero terminar la presentación. Si hay algunas preguntas, aquí estoy. Gracias por su atención.